tal, mi gente? Nosotros somos Legion Yajik y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre las 5 pandemias más letales de la historia. Número 5. VIH-Sida. Desde 1981, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido actualmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, han muerto alrededor del mundo varios millones de personas. La mayor parte de las víctimas corresponden a África subsahariana, que concentran alrededor de 2/3 de los seropositivos al VIH en el planeta. El VIH se propaga a través del semen, las secreciones vaginales, la sangre y la leche materna. El virus ingresa en el cuerpo a través de cortes o heridas en la piel y a través de las membranas mucosas, como el interior de la vagina, el recto y la abertura del pene. Puedes contraer VIH por tener sexo vaginal o anal, compartir agujas o jeringas para drogarse, hacerse perforaciones en el cuerpo, tatuajes, etc. Ser punzado con una aguja que tiene sangre infectada por el VIH, tener heridas o ampollas abiertas que entran en contacto con sangre, semen o secreciones vaginales infectadas por VIH. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, diarrea y dolor de garganta. Fácilmente se puede confundir con una simple gripe, pero lo mejor es que si presentas estos síntomas de 3 a 6 semanas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, es recomendable que te hagas un análisis para ver si tienes una infección de VIH. Esta pandemia, a partir de que se originó, ha matado a más de 35 millones de personas. Número 4. Plaga de Justiniano. Esta epidemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Afectó al Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, entre los años 520 y 522. Se estima que entre 520 y 522 la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. Normalmente esta enfermedad es transmitida de roedores a humanos, siendo el vehículo transmisor por más excelencia la rata negra o Ratus ratus. Los síntomas de la enfermedad son tos con sangre en la expectoración, falta de aliento, náuseas y vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad, dolor en el pecho. Ha matado a más de 40 millones de personas. Número 3. Gripe española. Fue una pandemia causada por un brote del virus influenza A del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos. Aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada heraldo en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés, por lo que estaba a la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Los síntomas eran cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superan los 39 grados, pulso rápido, superando las 140 pulsaciones por minuto, incluso pudiendo llegar a las 160. Respiración superficial y rápida. Agotamiento extremo. Entre 4 y 6 horas tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente ya comenzaban a segregar exceso de líquido.
Entre las 12 y 18 horas después de aparecer los síntomas anteriores, se producía un empeoramiento con más líquido pulmonar, más disnea, aumento de la dilatación pupilar, postración, sudoración profusa, aumento de la fiebre. Al no remitir los síntomas, la muerte sobrevenía entre las 24 y 48 horas después de producirse el empeoramiento. La gripe española mató a más de 50 millones de personas. Número 2. La viruela. Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variolavirus. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad para quienes padecían la enfermedad, de alrededor de un 50%, con tasas especialmente elevadas en bebés, y las cicatrices por todo el cuerpo, y en algunos casos ceguera que dejaba a quienes sobrevivían. Los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómito, seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido, con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus, responsables de la enfermedad. La principal vía de prevención consistió en inocular la vacuna desarrollada contra la viruela, mientras que para su tratamiento, una vez contraída la enfermedad, existían antivirales específicos, aunque de efectividad escasa. Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos de momias egipcias datadas del siglo III a.C. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas murieron cada año por viruela y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. La viruela acabó con la vida de 56 millones de personas. Número 1. La peste negra. Fue la pandemia de peste más devastadora de la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales, introducida por marinos. La epidemia dio comienzo en Mesina, mientras que algunas áreas quedaron despobladas. Otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de su población sobrevivió. En el territorio actual de Alemania se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Los síntomas eran fiebre alta incluso superando los 40 grados, tos y esputos sanguinolentes, sangrado por la nariz y otros orificios, sed aguda, manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas, aparición de bubones negros en ingle, cuellos, axilas, brazos, piernas o tras las orejas, debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático. Gangrena en la punta de las extremidades. Rotura de los bubones superando líquido con un olor pestilente. Hasta la fecha, esta ha sido la pandemia más letal, dejando un saldo de muertos de entre 75 a 200 millones. Esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte, darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales y comentar qué tipo de video quieres ver. Hasta la próxima.